Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy iniciamos una nueva serie de ejercicios relacionados al tema de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y para este tenemos un nuevo ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Un automóvil parte de la ciudad A con una velocidad constante de 60 km por hora, en la dirección más X, para llegar a la ciudad B, que dista 360 km de A. Una vez que han llegado a su destino, el chofer toma un descanso de 1 hora. Después de descansar, retoma el viaje a la velocidad constante de 70 km por hora en la dirección más X hasta llegar a la ciudad C, que dista 210 kilómetros de la ciudad B. Considerando como origen de coordenadas a la ciudad A en el tiempo t igual a 0 horas, determina lo siguiente. Pregunta A, las leyes de movimiento del automóvil, xt en kilómetros. Pregunta B, las leyes de velocidad del automóvil, b de t en kilómetros por hora. Y la pregunta C, la velocidad media entre los instantes t igual 0 horas y t igual 8 horas. Ok, entonces, para iniciar con este ejercicio, es importante poder plasmar el recorrido que realiza aquí, en este caso, el automóvil, para poder tener en cuenta los datos que nos van brindando a lo largo de la pregunta. Entonces, primero nos dicen que el automóvil pasa entre tres ciudades, la ciudad A, la ciudad B y la ciudad C. Entonces, vamos a hacer una línea simulando el recorrido, ¿no? Aquí tenemos la ciudad A, acá está la ciudad B y acá está la ciudad C. ¿Ok? Entonces, nos dicen que el automóvil parte de la ciudad A con una velocidad constante de 60 kilómetros. Entonces, acá tenemos un automóvil, ¿ok? Que se dirige hacia la derecha, ¿ok? A 60 kilómetros por hora. Tiene una velocidad constante de 60 kilómetros, ¿ok? Y te dicen que esto va en la dirección más X. Eso quiere decir que el más X está hacia la derecha. Entonces, acá de arribita de A, vamos a colocar el inicio de las coordenadas. Acá es más X. Y listo. Luego nos dice que la ciudad B se encuentra a 360 kilómetros de A. Entonces aquí hay una distancia, ¿no?, de 360 kilómetros. ¿Ok? Entre A y B hay 360 kilómetros. Y también nos indican que cuando llegan a B, aquí hay un descanso. ¿Ok? Descansa 1 hora. 1 hora. Y después de descansar, retoma el viaje a una velocidad constante de 70 kilómetros hacia la ciudad C. Entonces aquí en B retoma el viaje con una velocidad diferente, que es 70 kilómetros por hora. Y esta ciudad C está a una distancia de 210 kilómetros de B. Pues aquí hay 210 kilómetros. ¿Okay? Entonces, ahora que ya tenemos plasmado cuáles son estas distancias y las velocidades, o mejor dicho, los datos iniciales que nos han dado dentro de la descripción del problema, ya podemos empezar a resolver el ejercicio. También considerar que en A parte en el tiempo t igual a 0 horas. ¿Ok? Entonces, en la pregunta A nos piden lo siguiente. Las leyes de movimiento del automóvil. Aquí me piden hallar la ley de movimiento. Entonces, para hacer un breve repaso, la ley de movimiento nos indica la posición en la cual se encuentra un cuerpo, ¿okay?, en un instante dado. Es decir, x de t, esta es una función. Y esto es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo t menos el tiempo inicial. Y esto de acá se representa como un delta de t. Sería v sub 0 o velocidad inicial por un delta de t, donde el delta de t es igual a t menos el tiempo inicial. ¿Ok? Y esto de acá se da entre los instantes de tiempo t inicial y el tiempo t, ¿no?, que se pueda dar. Llamémosle t'. O t final. ¿Ok? T final del recorrido. Entonces, esta es la ley de movimiento. Y esta ley de movimiento nos indica posición. Es decir, en el instante, me invento 5 segundos, yo voy a estar en la posición x igual a 10 metros. ¿Ok? Y así. Esto me indica posición. No me indica recorrido ni desplazamiento. Solo me indica en dónde me estoy ubicando cuando t es igual a tal hora, ¿no?, en un instante dado. Entonces, esto es lo que tenemos que hallar. Entonces, como dato inicial, el automóvil parte desde la ciudad A. Y el A es el origen. Entonces, el x sub 0 inicial, ¿no?, es igual a 0 kilómetros. Entonces ya tenemos el primer tramo. Entonces, en el primer tramo, que es de A hasta B, tenemos lo siguiente. ¿Ok? Que x sub 0 ¿ya?, es igual, x sub 0 de A, es igual a 0, que la velocidad inicial en A es igual a 60 kilómetros por hora, y que el tiempo inicial en A, ¿ok?, es igual a 0 horas. Y me falta hallar cuánto se demora en llegar hasta B, es decir, su tiempo final entre este tramo, de A a B, que le vamos a llamar T'. ¿Ya? ¿Cómo llamamos ese T'? De la siguiente forma. Tenemos
que se desplaza una distancia de 360 kilómetros. Y la velocidad es 60. Entonces de esta forma hallamos el tiempo t'. Y eso es igual a 6 horas. Entonces esto de acá es 6 horas. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente tramo. ¿Sí? Vamos con el segundo tramo. Tenemos el segundo tramo. El segundo tramo va en B. Solo en B. ¿Ok? ¿Por qué solo B? Porque en el dato inicial nos dicen que en B descansa una hora. Ese es el descanso. Descanso de una hora. Y aquí estamos en una posición diferente. Aquí se toma una nueva posición inicial en este tramo. ¿Ok? Y aquí estamos en la posición 360, porque ya se desplazó 360 kilómetros, perdón, del punto inicial que es A. Estoy 360 kilómetros hacia la derecha, positivo. Entonces, la posición es 360 kilómetros. Estoy en la posición del kilómetro 360. ¿Ok? La velocidad inicial de B es 0, porque descanso, no me estoy moviendo. 0 kilómetros por hora. ¿Ya? El tiempo inicial en B es 6 horas, porque yo llego a la sexta hora, ¿no? Yo llego a la sexta hora y me pongo a descansar una hora. Entonces, el tiempo final en este tramo B es una hora adicional, es decir, en la hora 7. Entonces, el tiempo final va a ser 7 horas. ¿Ok? La hora 7, de 7 horas. Entonces, ahora vamos con el tercer tramo. Eso sería todo por el primer tramo, por el segundo tramo, perdón. Porque ya tenemos posición, ya tenemos velocidad y ya tenemos tiempo inicial y tiempo final, que es lo que necesitamos para poder describir la ley de movimiento. Necesitamos posición inicial, velocidad inicial y la variación del tiempo. Entonces, ahora vamos con el tercer tramo. Pues acá tenemos el tercer tramo, ¿no? Aquí tenemos el tercer tramo, que es desde B hasta C. Ya, entonces, aquí tenemos una nueva posición inicial. Posición inicial en C sigue siendo 360, mejor dicho, en el kilómetro 360, ¿ok? Porque yo parto ahora de B. Yo estoy aquí en B y me voy hasta C. Me muevo de B hasta C y parto desde B. Y B está en la posición kilómetro 360. Ahora, la velocidad inicial de C me la dan de dato, que es 70 kilómetros por hora. El tiempo inicial con el que yo salgo en C sería en la hora 7, ¿sí? Entonces acá sería 7 y su unidad, esto está en horas, ¿ok? Esto no quiere decir que son 7 horas, sino que estoy en el instante 7 de todo el recorrido. Y este 7 tiene unidad de horas. También tenemos que hallar el tiempo final del recorrido, ¿ok? Que le hemos llamado tiempo de F en C, ¿ok? Esto es lo que tenemos que hallar. Entonces, ¿cómo hallamos ese tiempo final ya de este tercer tramo? Con este dato de acá. Nosotros tenemos que entre B y C hay una distancia de 210 kilómetros, ¿ok? Y yo voy a una velocidad de 70 kilómetros. Entonces, podemos hallar cuánto tiempo le va a tomar al automóvil desplazarse entre B y C, ¿ok? Entonces, yo voy a hallar un tiempo T doble prima, que va a ser igual a 210 entre 70. Y este T es igual a 3 horas. Se demora 3 horas en ir desde B hasta C. Pero aquí en mi tiempo final, yo no voy a poner 3 horas, no, porque aquí es instante de tiempo, ¿ok? Recuerden que estos son instantes de tiempo. Es decir, si desde que yo parto en B hasta C pasan 3 horas adicionales y yo inicié en el instante que eran las 7, ya habían transcurrido 7 horas y adicional a ello, tomo 3 horas más para llegar hasta C, este tiempo final sería 10. 7 más 3, 10. ¿Ok? Instante de hora 10 del recorrido. Entonces, de esa forma, ya tenemos todos los datos necesarios para poder plasmar nuestra ley de movimiento. Como habrán podido ver, el automóvil se desplaza a lo largo de 3 instancias, es decir, tiene 3 cortes en todo su recorrido. O mejor dicho, 3 cambios de velocidad en todo su recorrido. Y esos 3 cambios, 3 tramos, o como querramos llamarle, tienen que verse expresado en la ley de movimiento. Entonces, el primer tramo se expresaría de la siguiente forma. Posición inicial es 0, la velocidad inicial es 60 y el tiempo inicial es 0. ¿No? El instante inicial es 0. Entonces sería, como la posición inicial es 0, ya no la colocamos, y sería 60 por un tiempo t. ¿Ok? Y este t va desde 0 hasta 6 en horas, ¿no? En horas. El segundo tramo no se mueve, tiene un espacio de descanso, ¿no? Este descanso se da en la posición del kilómetro 360. Entonces aquí simplemente colocamos 360. ¿Ok? Y este 360, o mejor dicho, mantiene esta posición en los instantes de tiempo 6 y 7, entre este instante de tiempo, ¿no? Entre las horas 6 y 7. Ok, entonces, en este tercer tramo colocamos de la misma forma. Posición inicial, que es 360, ¿no? Porque parte del punto B, más la velocidad inicial, que es 70, por el tiempo t menos el tiempo inicial, que es 7. ¿Ok? Y este tramo se desarrolla entre los instantes de tiempo de la séptima hora y la décima hora, ¿no? Entre los instantes 7 y 10. Y esto de acá está en horas. Y recordemos que x de t
en metros, en kilómetros. Las unidades. De esta forma estamos expresando la ley de movimiento, ¿no? Cada tramo tiene que tener esta forma inicial, posición inicial más velocidad inicial por la variación del tiempo, ¿no? Entonces, el primer tramo, su posición inicial es 0, entonces la omito y solo coloco la velocidad por el tiempo. En el segundo tramo se mantiene en una posición única, entonces solo voy a ir la posición inicial porque como no se mueve, no tiene velocidad. En el tercer tramo ya parte de una posición inicial diferente de 0, entonces la coloco y le agrego su componente de la velocidad con la variación del tiempo. Esta variación del tiempo parte desde el instante 7, ¿no? De la hora 7. Y este t fluctúa entre los instantes 7 y 10. ¿Okay? Nosotros no podemos colocar aquí 10 menos 7, ¿no? Porque estaríamos ya dando una ubicación, una posición exacta. La tenemos que dejar así en función de la variable t, ¿no? Y en el rango del tiempo ahí ya colocamos los instantes. Entonces de esta forma se calcula la ley del movimiento. Y con eso estamos resolviendo la pregunta A de este problema. Ahora vamos con la pregunta B, la cual me pide la ley de velocidad. Y esta es bastante sencilla una vez que ya tienes la ley de movimiento. Porque la ley de velocidad en un MRU es solo colocar el valor de las velocidades con sus correspondientes signos y en qué instantes de tiempo está teniendo esta velocidad. Entonces, si mi ley de posición tiene 3 tramos, la ley de velocidad también debe tener 3 tramos. ¿Ok? ¿Y cómo es la ley de velocidad? En un MRU, la ley de velocidad es B de t, ¿ok? Es igual a la velocidad inicial en un instante. ¿Ok? Como la velocidad es constante, siempre va a mantener la misma velocidad en un instante de tiempo. Es decir, t inicial es t indicado. ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer. Y como aquí ya tenemos la ecuación de posición, la ley de movimiento, simplemente sacamos las velocidades que hay en cada tramo. Y se hace de la siguiente forma. En este primer tramo, la velocidad es esta de aquí. La vamos a colocar con otro color. ¿Ok? Entonces aquí, esta es la velocidad. Esta es velocidad. Entonces en el primer tramo tenemos la velocidad es 60. Y este 60 se mantiene entre los instantes 0 y 6, los cuales están en horas. Luego, en el segundo tramo no hay velocidad. Aquí es más 0. Entonces ese 0 es la velocidad en ese tramo. Aquí sería 0. ¿Ok? Y este 0 se mantiene entre los instantes 6 y 7. Entre los instantes 6 y 7, los cuales están en horas. Y en el tercer tramo, esta sería la velocidad. Estos 70 de acá. ¿Ok? Estos 70, los cuales están entre los instantes 7 y 10. Si ven, aquí se replica ya los rangos de tiempo para cada segmento de esta ley de movimiento, ¿no? Entonces, estos de acá se replican de la misma forma. Y las velocidades es simplemente colocar la velocidad que yo tengo en mi ley de movimiento. Simplemente estos 60 los paso acá, este 0 lo paso acá, y estos 70 los paso acá. Y recordemos las unidades, ¿no? Que la velocidad en el tiempo está en kilómetros por hora. ¿Ok? También podríamos colocarlo acá, kilómetro por hora y kilómetro por hora. Y ya no colocaríamos esto de acá abajo. Esa sería la respuesta a la pregunta B de este ejercicio. Ahora vamos con la pregunta C de este ejercicio, la cual nos pide hallar la velocidad media entre los instantes t igual 0, me piden hallar la velocidad media, así se representa como una V con una M, entre t igual a 0 horas y t igual a 8 horas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se halla la velocidad media? Esta tiene una fórmula. ¿Ya? La velocidad media no implica dividir velocidades, ¿ok? Ni restar velocidades. Su fórmula es la siguiente. Es la variación de la posición, no, delta de x, entre la variación del tiempo, ¿sí? Nunca dividan velocidades, ¿ok? Se divide variación de posición entre variación de tiempo. Entonces, hagamos ello, ¿no? Primero hay que hallar la posición cuando el t es igual a 0. Entonces, la velocidad media va a ser igual a lo siguiente. Sería x en el instante 8 menos x en el instante 0 entre 8 menos 0. Así se calcula la velocidad media, reemplazando los instantes dentro de la función, la posición que es una función. Y vamos a nuestra ecuación. Cuando x es 0, si nosotros reemplazamos en esa ecuación, 60 por 0 me da 0. Entonces yo me voy a mantener en la posición 0. Esto de acá es igual a 0. ¿Ok? Porque reemplazo acá y me da 0. Luego voy a la posición cuando x es igual a 8. Cuando x es igual a 8 entra dentro de este rango. Y aquí yo reemplazo el valor de 8. Así yo reemplazo, acá lo voy a hacer. Cuando x es igual a 8, sería 360 más 70 por 8 menos 7. ¿Ok? Y eso es igual a 360
más 70 por 1. Esto de acá es 70, 360 más 70 es 430 kilómetros. ¿Ok? Entonces, esta ecuación quedaría de la siguiente forma. 430 menos 0 entre 8. Y esto quedaría 430 entre 8. Y eso nos da un valor, ¿no?, de 53,75 kilómetros, no recordamos las unidades, por hora. Y esa sería la velocidad media que nos están pidiendo entre estos instantes. Y esta sería la solución a la pregunta C, y con ello estamos cerrando este ejercicio.